En esta clase de química, junto a mis compañeras Carolina Lozano y Verónica García, veremos lo que es el pH y diversos contenidos relacionados al mismo. Primeramente veremos su definición, luego veremos los tipos de pH que nos van a indicar su tipo de solución, luego veremos los usos cotidianos que le vamos a dar a la medición del pH, luego veremos los ejemplos. Después tenemos un laboratorio en línea para afianzar los contenidos vistos en la teoría. Y por último veremos conclusiones con Verónica, en el cual se va a dar un espacio para que los alumnos y, por qué no, también los profesores puedan decirnos sus opiniones y sus dudas. Bueno, comencemos. Definición de pH. Es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. Para poder decir si una sustancia es ácida, neutra o base, nos vamos a basar en la escala de pH. La misma se basa entre valores de 0 a 14. Para que una sustancia sea ácida, vamos a tener un valor de 0 a 7. Para que sea neutra, va a ser valores que rondan los 7, 6,5, 7,5 generalmente. Y luego vamos a tener, para que una sustancia sea básica o alcalina, valores de pH de 7, 7,5 a 14. ¿Qué nos quiere decir esto? Si yo puedo medir el pH, puedo saber si esta sustancia va a ser como yo les dije anteriormente, si es ácida, neutra o base. Ahora con mi compañera Carolina van a ver los usos distintos que tiene el pH. Hola a todos, ya vimos con la profesora Florencia qué es lo que es el pH y ahora vamos a ver para qué nos sirve en la vida real conocer el pH. Uno de los usos más comunes es el valor de los pH de las piletas, para saber, por ejemplo, si se va a llevar a cabo una proliferación de algas. Eso nos permite saber qué sustancia química le podemos agregar para mantener la pileta en un pH ideal, para que no se nos ponga verdoso, por ejemplo. A continuación vamos a ver una escala, en donde vemos que si es mayor a 7, tenemos un pH básico. Se va a dar la proliferación de algas en este caso. Además, se va a producir una irritación de la piel, la va a resecar. También el agua se va a poner muy turbia, porque va a tener bacterias y algas. Y además el cloro, en ese caso, pierde su efectividad. Con un valor de 7 sería el valor ideal en el que tenemos que tener nuestras piletas. Y en el caso de que sea menor a 7, estamos en la presencia de un pH ácido. En este caso vamos a tener enrojecimientos de ojos e irritación de la piel. Entonces, para concluir, decimos que conocer el pH nos permite saber si estamos dentro de los límites adecuados o no en una pileta. Otro de los usos más comunes es saber qué especies podemos plantar, por ejemplo, en nuestra huerta. Si tenemos, por ejemplo, un pH ácido, se van a dar mejor plantas como los cítricos, los jazmín, el arándano, las hortensias. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el sur de nuestro país, donde se dan los arándanos. Al ser tierras ricas en humus, es decir, que tienen características ácidas, se da muy bien los arándanos. En el caso de un pH neutro, este sería el suelo ideal. ¿Por qué? Porque en este caso se dan la mayoría de las especies. Y por último tenemos el alcalino, son aquellas con un valor mayor a 0. Por ejemplo, podemos plantar orégano, pepino, apio, eucalipto. Estos se dan en zonas muy agrestes, por eso vemos, por ejemplo, en desiertos, donde el suelo es muy alcalino, vemos que hay muchos cactus en esas zonas. Primero vamos a repasar los tipos de pH que existen. Y también nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que determina que una sustancia sea ácida, neutra o alcalina? Es decir, químicamente, ¿qué es lo que hace que una sustancia sea ácida, neutra o alcalina?
Cuando una sustancia es ácida, contiene una gran proporción de iones hidrógeno. Cuando es neutra, contiene iguales cantidades de iones hidrógeno y oxidrilos. Y si es alcalina, contiene mayor concentración de iones oxidrilos. Algunos ejemplos son de una sustancia ácida, sería el ácido sulfúrico, el utilizado por ejemplo en las baterías. En neutro, por ejemplo, es el agua, es un claro ejemplo. Y el alcalino, por ejemplo, tenemos los jabones y destapacañerías. Ahora, con la profesora Verónica, van a ver un laboratorio en línea. Hola a todos, yo soy la profe Verónica García y a continuación todos estos conocimientos que nos proporcionaron las profesoras García y Lozano los vamos a aplicar en una tarea práctica, en donde vamos a ver realmente los conceptos teóricos vistos a una experiencia en laboratorio en línea. ¿Para qué sirven estos laboratorios en línea? Nos permiten acercarnos al laboratorio cuando no tenemos los elementos suficientes, ya sea en el colegio o en nuestras casas, y lo podemos hacer virtualmente. Vamos a ingresar al enlace que se proporciona en este cuadro. Y a continuación, esto nos va a llevar a la plataforma PET, ¿sí? Es una plataforma que provee de distintos simuladores en líneas con fines educativos. Ahí esperamos que se cargue. Vamos a seleccionar esta primera opción, pH macro. Y como podemos ver acá a continuación, tenemos un recipiente, ¿sí? Típico como el que usamos como un vaso de precipitado similar al que usamos en el laboratorio, y en donde podemos agregar agua a la solución, ¿sí? Como toda solución obviamente tiene que tener agua, y además tenemos un gotero. En este gotero podemos elegir, digamos, diversas opciones de sustancias a agregar a este recipiente para posteriormente indicar el valor de pH que tenga esa sustancia. Bueno, vamos a retomar los conceptos vistos con las profes. La profe García recién nos mencionó que los pHs ácidos son aquellos que tienen un valor menor a 7. Un pH neutro cercano a 7 y alcalino mayor a 7. La profe Lozano nos dio algunos ejemplos de ese tipo de pHs, de ácidos alcalinos y neutros. Por ejemplo, se mencionó recién el ácido de batería, que propiamente dicho es el ácido sulfúrico. Según la diapositiva anterior, como vimos con la profe Lozano, dijo que el ácido de batería debería dar en un pH menor a 7, es decir, ácido. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Si yo ingresara mi medidor de pH a esta solución que tiene ácido de batería, es decir, ácido sulfúrico, debería dar un valor menor a 7. Veamos si es cierto. Efectivamente, el pH es de un valor cercano a 1. Esto ocurriría en la vida real si tuviéramos una experiencia real de un laboratorio, ¿sí? Pero podemos observarlo en esta experiencia virtual. Vamos con otro ejemplo. Se mencionó también que el agua, ¿sí?, debería dar, teóricamente, si es un agua normal, ¿no es cierto?, estamos hablando en condiciones ideales, un pH neutro. Y evidentemente cuando colocamos agua en el recipiente observamos que el pH es 7. Esto en la práctica en realidad no es 7 justo, ¿no? Va a dar 6,5, 7,1, 7,2, pero va a siempre virar dentro de esos rangos cercanos a 7. Bueno, vamos ahora con un último ejemplo, como el que se mencionó en la teoría, que es el jabón de manos. Nosotros sabemos que el jabón de manos debería ser de carácter básico, es decir, mayor a 7. Y evidentemente el cursor, este medidor de pH, que sería un pHímetro digital, nos da un valor mayor a 7. Bien, entonces podemos ver reflejados los conceptos teóricos que nos mencionaron las profesoras en una experiencia en línea en laboratorio. Pero esto no queda acá.
Otra de las cosas que nos mencionó la profe Carolina y que fue muy interesante es que los pH ácidos se dan por una gran cantidad de iones hidrógenos. Y los pH alcalinos o básicos se dan por una gran proporción de iones oxidrilos. Bueno, entonces, ¿esto se puede ver reflejado con este simulador? Sí. Nos vamos a la opción micro y elegimos, tildamos en realidad esta opción y vemos que para el agua, ¿sí? Si era neutra, teníamos la misma proporción de iones oxidrilo que de iones hidrógenos. Fíjense que los iones hidrógenos están en rojo y los oxidrilos en color azul. A simple vista la proporción es similar. Si no podemos observarlo bien, tildamos esta opción que dice conteo de partículas y vemos que hay la misma cantidad de iones hidrógeno en rojo que de iones oxidrilo. Por eso la solución es neutra, que es el pH. Es el pH del agua, que es 7. Bueno, en el caso del ácido batería, nosotros sabemos que es ácido, o sea que debería tener una gran proporción de iones hidrógenos. Y esto es cierto, porque ven que en el dibujo tenemos una gran cantidad de iones en color rojo que representan los hidrógenos, ¿sí? Y en el caso del jabón de manos, como dijo la profesora Carolina, es una sustancia alcalina, por tanto, debería tener una gran proporción de iones oxidrilos en color azul. Veamos si es cierto. Evidentemente vemos que las partículas en su mayoría son iones oxidrilos. Así que bueno, acá podemos ver a través de esta experiencia que realmente los conceptos teóricos se ven reflejados en experiencias prácticas. Para finalizar esta clase y que sea de un aporte interesante, los invitamos a ingresar a este otro enlace en donde, como se puede ver, llevará a una carpeta de Drive en donde proponemos que todos los alumnos con esta clase debatan con sus compañeros, elaboren conclusiones, elaboren un informe acerca de esta clase, de qué aprendieron, de qué experiencias pueden sacar constructivas de dicha clase y, por qué no, también dudas que nos puedan llegar a compartir. Muchas gracias por su atención.